Presidenta, en 2022 usted encabezó un acuerdo junto a otros gobernadores donde cruza el caudal del Cutzamala. Uno de los componentes, usted como jefa de gobierno, pues comentaba que habría un apartado de tecnificación en este acuerdo que se dio, bueno, que lo calificaron de histórico porque no se habían organizado los estados de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México, pues para este tema del Cutzamala. Saber qué tanto de ese acuerdo que encabezó en su momento se retoma ahora con este tema expuesto por Conagua. Platicaron qué tanto se avanzó y ahora platicamos esto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando la presidenta fue titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se hizo por primera vez un acuerdo ahí histórico entre los gobernadores, en aquel tiempo Michoacán, Estado de México, para atender de manera particular a unos productores que se encontraban en el Estado de Michoacán y que con recursos del fideicomiso 1928, que es un fideicomiso que capta los recursos del pago de agua en bloque que se utiliza en la Ciudad de México y en el Estado de México, se iba a financiar un programa de tecnificación para poder eficientar el uso del agua en la actividad agrícola. Los productores hasta ese momento lo que hacían era colocar mangueras, cientos, yo diría miles de mangueras en los canales para 24/7 estar tirando agua a sus parcelas de riego. Se hizo un proceso de tecnificación de acuerdo con ellos. Empezamos a trabajar de 15 bloques, 10, prácticamente todos los que existían en ese momento, los más importantes. El proceso de tecnificación ya quedó concluido y ahora han liberado agua para que viene a la Ciudad de México dentro de lo que es el sistema Cutzamala. La idea es concluirlo. También estamos platicando con ellos, hicieron algunas otras cosas más en la zona, pero la idea es continuar con los demás que nos hicieron falta. Gracias, Presidenta. No me presenté, Máximo Allende, para El Soberano. Sobre el tema de agua, otra vez, Presidenta, el pasado fin de semana encabezó junto al titular de Conagua allá en Tlaxcala, pues la Jornada Nacional de Limpieza de Ríos. Me parece que serán 25 cuerpos de agua los que estarán limpiando. El río Atoyac históricamente es uno de los ríos que más problemas acarrea a la población por las descargas ilegales de las empresas. Preguntarle al titular de la Conagua, ¿cuál es la expectativa particularmente para el río Atoyac? ¿Cuándo podría ser visible la intervención, por supuesto, ahora de esta Jornada Nacional de Limpieza? Bien, buenos días. Destacar que la jornada que se realizó el día sábado es el inicio de una serie de actividades que se van a realizar en el río Atoyac, que tienen que ver con el ordenamiento de todas las descargas que se tienen a lo largo de todo el río, que tiene que ver con la inversión en plantas de tratamiento que nos van a ayudar a recolectar a tratar todas esas descargas. Se tiene proyectado en 2025 construir una serie de colectores marginales. Estamos ya en pláticas con las empresas para que se puedan conectar a esos colectores marginales y viene todo un proceso de restauración que no tiene que ver únicamente con el saneamiento del agua, sino tiene que ver también con la reforestación que nos va a ayudar a retener todo el asolve que se hace en el río, es decir, la tierra para que el río no se asolve. Estamos trabajando también en la liberación de las márgenes de los ríos de posibles invasiones, retirando tiraderos clandestinos. Estamos también retirando algunos espacios que se han utilizado para depositar cascajo. Se trata de una intervención de carácter integral que se está llevando de la mano con el gobierno de Puebla y de Tlaxcala. Y lo que hicimos el sábado fue detonar este inicio de trabajos. Ya teníamos algunas semanas atrás trabajando, entonces estos resultados se van a ver. El día sábado se tomaron muestras de calidad del agua y la idea es que en un año podamos tomar estas mismas muestras para ver cómo impactaron todas esas acciones que se están realizando. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite un
Es un proyecto de no solo de un año. En un año tiene que notarse, pero lleva más tiempo. La limpieza de un río tiene que ver con las descargas, o sea, el agua que se tira al río, en particular en el Atoyac, de industrias. Todas esas son de industria mezclillera, de industria textil, y se fabrica mucha mezclilla. Y lo que se ha visto es que muchas de estas empresas tiran el agua al río, incluso hasta cambia de color dependiendo de la hora en que son las descargas. Se torna Pues color. todas esas industrias se tienen que poner en orden, todas. No es un asunto de llegar y clausurar y a ver cuándo te pones en orden, sino de sentarse con ellos y ver, ¿tienes planta de tratamiento? ¿No tienes planta de tratamiento? ¿Cómo juntamos las empresas? ¿Cómo se hace una planta de tratamiento? ¿Cómo tienen que cumplir con lo que establece la norma para que ya no haya esas descargas al río Atoyac, que tiene que ver con descargas químicas, con químicos que contaminan el agua? Ese es un tipo de descarga. Hay otro tipo de descarga que es la descarga de aguas negras. Municipios que no tienen planta de tratamiento y que descargan directamente al río, pues el drenaje. Eso tiene otro tratamiento, hay que trabajar con los municipios, porque muchos de ellos ya tienen plantas de tratamiento, pero las abandonaron porque no había los recursos suficientes para que operaran. Entonces, todas esas plantas... La reunión que desató el baño de sangre, el narco pactó sobornar a Calderón para designar a García Luna. El periodista Jesús Lemus habló con Infobae México sobre el fatal acuerdo entre Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva. El Barbas, Culiacán, Sinaloa, fue en septiembre de 2006 el escenario de la reunión que marcó históricamente, a partir de ahí, el futuro que le esperaba a México. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, pactó con uno de los Beltrán Leiva, Arturo El Barbas, sobornar al entonces recién electo presidente Felipe Calderón para poner como encargado de la seguridad nacional a uno de sus más cercanos socios, Genaro García Luna. Este episodio es el punto de partida del libro El Licenciado, que recientemente publicó el periodista Jesús Lemus, en el que desmenuza al superpolicía, que ahora es señalado como el artífice principal de la violencia que azotó a México en el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, con su famosa guerra contra el narcotráfico. A García Luna, ahora juzgado en Estados Unidos, cuya próxima audiencia fue programada este miércoles para el próximo 7 de diciembre, se le señala como el principal responsable de que el narco corrompiera al sistema de gobierno. Él puso al Estado a disposición del crimen organizado, principalmente al servicio del cártel de Sinaloa. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar hasta el presidente?, inquirió el Barbas, consciente de que el dinero necesario para la encomienda era lo de menos. El Mayo no borraba la sonrisa de su rostro. Se dio tiempo de servirse otro trago antes de contestar. Allí está la respuesta, dijo, mirando fijamente a Sergio Enrique Villarreal. Señaló un fragmento del texto de Lemus. Sergio Villarreal el Grande era el hombre de confianza de Arturo Beltrán Leiva. Él fue el principal hilo conductor de la unión entre los cárteles de las drogas y Genaro García Luna, dijo Jesús Lemus en entrevista para Infobae México. Pero ¿cómo llegó el Grande a Felipe Calderón? Por una de las personas más cercanas a él, Guillermo Anaya Llamas, entonces senador por el PAN, quien era pariente político del emisario de los cárteles, según relató Lemus. Ya estuvo, jefe, le dijo para su propia tranquilidad. Voy a ver al presidente en unos días. Ya puede dar por un hecho que el licenciado será nuestro secretario de Seguridad Pública. El Barba se limitó a sonreír. La rueda de la historia había comenzado a rodar, continúa Lemus en su texto. Efectivamente, no pasaron ni 10 días del trascendente encuentro entre los líderes criminales cuando Sergio Villarreal logró coincidir con Calderón Hinojosa en el bautizo de la hija de Anaya Llamas. En ese encuentro, solo fueron presentados, pero el momento fue clave para servir la mesa. Meses después, indica Lemus en su libro, el mismo García Luna, que ya era socio de los Beltrán Leiva desde años atrás, concretó la reunión entre el Grande y Felipe Calderón, ocurrida en octubre de 2006 en la Ciudad de México. Duró menos de 20 minutos. Ahí Sergio Enrique contó al entonces presidente electo la petición de los cárteles que representaba,
$20 millones era el pago si aceptaba poner a García Luna al frente de la SSP. La respuesta de Felipe Calderón, según el grande citado por Lemus en su texto, fue: dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar.